mañana. Bye, Cachicha. Bueno, regresamos en este espacio Tu Mañana y vamos a recibir, Manuel, a un invitado especial. Con nosotros en el día de hoy está Omar Ramírez, quien es consultor ambiental y climático. Y con él vamos a hablar de un tema sumamente importante que poca gente le presta atención que necesita, que es sobre el cambio climático. Buenos días, Omar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo están todos? Y Muy bien. perdónenme la informalidad. No se preocupe, no se preocupe, Omar. Ya Tranquilo, estamos en son las tiempos. Para mí son las 8 de la madrugada. No se preocupe. Estamos en tiempos de la virtualidad y ya todo es permitido. Omar, conversaba más temprano sobre el hecho de que en los países como el nuestro, que por ejemplo no hay una cultura ambiental arraigada, no hay un nivel de educación y de conciencia en la población, este tema del cambio climático para la gente de pueblo es prácticamente imperceptible. Y para los que son quizás más educados, que son los empresarios, los gobernantes, la gente que dirige el Estado, que debería ser un tema de preponderancia y de importancia, sobre todo por la dependencia que tenemos del turismo y la vulnerabilidad que tenemos ante este fenómeno, debiera ser un tema de agenda 1A en un país como este. Sin embargo, tampoco lo es. Y cuando le agregamos a eso el tema, Omar, de que entonces estamos en pandemia, problemas de empleo, con la FP, o sea, parecería imposible que haya un espacio en la agenda política y social de este país para discutir este tema. Ahora, yo quiero que tú nos edifiques, nos eduques en torno a las causas, consecuencias y en qué punto está el problema del cambio climático hoy, o sea, en qué punto está este tema del que oímos hablar mucho, el que más o menos le interesa, pero que la gente no sabe de eso. Sí, gracias por la pregunta. En realidad son 3 preguntas que tú me hiciste en una. Pero yo quiero destacar con lo primero que tú señalas, la cotidianidad y el cambio climático, que no es más que la vida misma. O sea, nosotros tenemos que entender que aunque como sociedad no hemos aquilatado bien el tema ambiental y climático como una prioridad nacional, sí lo es para el planeta, sí lo es para la sociedad y la comunidad internacional. Fíjate, y te voy a dar un dato importantísimo, sin ánimo de comparar República Dominicana con los Estados Unidos. Fíjate que por primera vez, desde 1776, un presidente norteamericano pone en su agenda 4 temas, y el primero de esos temas es el retorno a un tratado internacional, que es el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque precisamente su antecesor lo que hizo fue retrotraer todo el avance que tuvo el presidente Obama. Estoy hablando ya, el avance que tuvo el presidente Obama fue significativo, sin embargo no se completó y no se concretizó a nivel del Congreso norteamericano. ¿Qué hizo el expresidente Trump? Entonces lo congeló y fue más allá. A través de la Agencia para la Protección Ambiental, que viene siendo como el máximo organismo rector de lo ambiental doméstico en los Estados Unidos, le quitó los fondos, le redujo su accionar y prácticamente no hizo nada con relación al tratado internacional, o sea, el Acuerdo de París. No lo ratificó, porque Obama lo firmó, pero no lo ratificaron. Entonces, ¿qué sucede? Que en este sentido, el presidente Biden, cuando llega, primero lo promete en su campaña, pero lo primero que hace es la ratificación de volver a los Estados Unidos al Acuerdo de París, porque el expresidente Trump lo había sacado. Entonces, es la primera vez en los Estados Unidos, o sea, primera potencia del planeta, donde este tema es una prioridad nacional. Si tú vienes a Dominicana, te darás cuenta que en los últimos 7 décadas
lo que diríamos de la gestión ambiental nacional, también Dominicana ha experimentado una madurez en lo que es el tema ambiental. Te voy a decir por qué. Si tú tomas el indicador más reciente, las pasadas elecciones, 7 candidatos con diferentes coaliciones llevaron programas de gobierno. De esos 7 candidatos, 5 ya tenían el tema climático dentro de su programa de gobierno, incluyendo el presidente Abinader, que dicho sea de paso, en su primera comparecencia ante las Naciones Unidas, que fue de manera virtual, resulta que el presidente Abinader lanza como expresión de la política de Estado de la República Dominicana que debemos de llegar a una carbono neutralidad al 2050. Eso es un gran desafío para nuestro país y que ya empezamos a trabajar desde diferentes puntos, de diferentes temas, tanto la sociedad civil como lo que tiene que ver con el cambio climático. La sociedad civil y sobre todo a nivel de gobierno. Justo ayer le decía a Sonia que quería trabajar con ustedes hoy porque justo ayer lanzamos un proyecto que se llama Aprender Haciendo. Y es un proyecto que reúne la experiencia de 4 países, Sudáfrica, México, el Líbano y la República Dominicana. Y lo estamos haciendo desde la virtualidad. Y vamos inclusive a hacer unas acciones a nivel nacional, fundamentalmente con el empresariado, la academia, la sociedad civil y todo lo que tiene que ver con la comunidad dominicana. En ese sentido, nosotros lanzamos el proyecto Learning by Doing o Aprender Haciendo. Y este proyecto está bajo el Acuerdo de París y sienta las bases para unir recursos, cooperación, capacidades en pro de lograr una transición a una economía baja en carbono. No basta ya que la dominicana siga siendo la economía que más crezca, sino que esa economía debe traducirse en desarrollo, en el buen vivir de los dominicanos y las dominicanas. Y sobre todo que el proyecto Learning by Doing es una iniciativa que apoya la agenda climática nacional y las estrategias nacionales para su implementación, sobre todo la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se ha convertido, y como es por ley, de una política de gobierno, se ha convertido en una política de Estado. Ese es el mapa de ruta donde nosotros tenemos que trabajar como dominicanos. Y la segunda parte de tu pregunta, de por qué la gente no percibe el tema ambiental como la cotidianidad hace que el ser humano se mueva primero por lo económico. Fíjate que siempre las administraciones lo primero que enfocan es política económica, luego política social en los últimos gobiernos y la política ambiental se queda rezagada. Ahora bien, si concebimos el desarrollo moderno como el desarrollo sostenible, las 3 dimensiones deben ser tratadas en la misma dimensión. ¿Qué significa eso? Que deben tener traducidas aporte presupuestario, recursos humanos e instrumentos de ejecución de políticas en ese sentido. Y para nadie es un secreto que Dominicana no ha sido el mejor ejemplo de que estas 3 dimensiones se han tratado con la misma forma, sino que hemos privilegiado lo económico por encima de lo ambiental y lo social. Pero también otro de los errores que hemos cometido es que no le damos un aspecto de integralidad. Las políticas modernas deben ser políticas integrales y sobre todo políticas que puedan beneficiar tanto a el empresariado, pero también como a la comunidad, diríamos, de base de la misma sociedad, que lleguen esas políticas a los diferentes rincones rurales de la República Dominicana. Don Omar, Manuel Cruz sí. De este lado, un gran placer. Manuel, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Omar. Mire, Omar, quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, usted sabe que regularmente yo tengo
tengo que sentarme a explicarle a mis estudiantes, usted sabe que yo soy profesor de políticas públicas también, Sí. y entonces dentro de ese contexto hablo de la incompatibilidad de las políticas públicas. Y me refiero, siempre tomo como ejemplo el caso de algunas potencias, ¿verdad? Bastante industrializadas, para hablar del tema del cambio climático, casualmente. Y yo le digo, mira, aunque hay una lucha, que lo hay, evidente, cuando usted escucha, por ejemplo, pienso que es un elemento súper importante, como usted mismo está señalando, la primera potencia del mundo, que casualmente para 2021 es el máximo productor de petróleo, que la explotación de petróleo genera un gran problema al medio ambiente. Entonces, su propio líder, actualmente todavía el líder más importante del mundo, hablando de proteger, ¿verdad?, de ratificar el Acuerdo de París, eso es importante, eso es un gran avance, independientemente de cualquier cosa. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente, Omar. ¿Usted considera que tenemos posibilidad? Bueno, ahí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí está el 13 específicamente, que habla sobre el tema del cambio climático. ¿Existe la posibilidad, Omar, en este mundo tan convulso, ¿verdad?, tan económico, tan monetizado, de poder concretizar, conseguir este objetivo, de darle cumplimiento, ¿verdad?, al protocolo de Kioto, al Acuerdo de París? Cuando, Omar, tenemos, por ejemplo, el mundo de hoy, la economía que rige todavía, a pesar de que ya estamos metidos en la tercera revolución industrial, el mundo de hoy todavía sigue siendo, ¿verdad?, en gran medida dependiente de explotación, ¿verdad?, de recursos fósiles, la minería, etcétera, etcétera. Pero si analizamos entonces, Omar, el próximo cambio económico que va a dar el mundo, ¿verdad?, ya muy pronto, ¿de qué estamos hablando? De litio. El litio es minería, ¿verdad?, hay que explotar, es una industria. Estamos hablando de coltán. El coltán también es explotación, ¿verdad? Y estamos hablando de hielo combustible, que es en menor medida, pero su propia conversión es altamente contaminante, la conversión para el tema, para convertir el hielo combustible en gas natural. Y está el helio también. O sea, todo eso vemos, vamos a salir del petróleo, vamos a salir del carbón, vamos a salir del... Sí, pero a lo que estamos cambiando también son productos que son también de alta producción contaminante al medio ambiente. Entonces me pregunto, ¿hay posibilidad entonces, Omar, de poder construir un mundo sustentable, ¿verdad?, que vive en armonía con el medio ambiente? ¿Hay posibilidad de eso o no? ¿O es un sueño eso? No, no es un sueño, Manuel. Lo que pasa es que, fíjate, el proyecto que lanzamos ayer tiene que ver con la construcción de una visión al 2050. Ok. ¿Por qué yo digo al 2050? Ya quedan apenas 9 años para el 2030. Nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo debió de ser revisada, por ejemplo, el año pasado, y por el asunto de la pandemia no ha podido realizarse esa evaluación de medio término. Y nos quedan apenas 9 años para hacer una evaluación y ver lo que falta para alcanzar los objetivos que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para ponerte solamente el ejemplo de Dominicana. Pero el mismo horizonte de tiempo que tiene Dominicana lo tiene la comunidad internacional. Y por eso tú ves que todos los procesos de planificación de los 195 países fueron armonizados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si tú te fijas, se llaman así ahora, y fueron aquellos los que propuso Jeffrey Sachs al entonces secretario general de Naciones Unidas como Objetivos de Desarrollo del Milenio. Exacto. O sea, este ejercicio empieza en el 2000 y ya tenemos 21 años de ese ejercicio. Hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, en el Objetivo 1, erradicación del hambre, prácticamente las mayorías de las naciones, en este caso pongo a República Dominicana, redujo significativamente el tema de la erradicación. Aquí ya hay muy pocas personas que se acuestan sin cenar o sin haber obtenido una alimentación de las 3 que se da al ser humano al día. Y ahí están los indicadores, crecimiento económico y demás. En donde, por ejemplo, Dominicana no ha avanzado como quisiera la sociedad en el tema de la desigualdad. O sea, en los últimos 50 años, la República Dominicana ha sido ejemplo en crecimiento económico. 5,5% promedio, en unos años subió a 7.3, 7.6,
en otros bajó a 3.5, donde no fue más mal, por ejemplo, con la crisis del 2008 y 2009. Sin embargo, Dominicana, el primer año que fue su crecimiento negativo fue el año del COVID, el 2020. Después vino creciendo los últimos 50 años. Se redujo pobreza crítica de 43 a 22%. Eso es récord. Pobreza crítica. Y sobre todo, los indicadores sociales, dado que los últimos dos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana fueron gobiernos de corte progresista, sobre todo en el ámbito social, donde por primera vez programas específicos y focalizados hacia los segmentos de percentiles más bajos de la estructura económica, nosotros pudimos llevar programas específicos de reducción de pobreza y de pobreza crítica. Ahí pusimos muy bien a la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Leyéndome, y voy a hacer una premisa visual, esto es lo último que ha sacado el señor Bill Gates, que es precisamente cómo evitar el desastre climático. Lo sugiero. La persona que le sirvió en el área climática a Bill Gates para hacer esa estructura de ese libro es una colega nuestra, norteamericana, de una de las universidades más prestigiosas. Déjeme decirle algo. Mientras exista el propio Bill Gates, es uno de los 10 hombres más ricos del mundo. ¿Saben que el ingreso de los 10 hombres y mujeres más ricas del mundo, Jeff Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, toda esta gente, sus ingresos al año son mayores que 180 naciones juntas? ¿Ustedes están oyendo eso? Eso no tiene padre. Ese es el ejemplo más grande de la desigualdad. Sin embargo, este señor está hablando de cambio climático. ¿Por qué? Porque es la gran amenaza del siglo XXI, no solamente para las comunidades pobres y las naciones pobres del mundo, sino también para los ricos, porque eso no distingue ni color, ni raza, ni religión, ni nada. Están en peligro los 195 países del planeta, unos más que otros. Por ejemplo, Dominicana pertenece a un exclusivo de los 10 países más vulnerables del planeta, junto con Haití. Y fíjense que esta isla, donde están los dos estados, tiene el récord mundial de estar en los top 10 de los más vulnerables del planeta, en diferentes posiciones, en la 3 y en la 10. ¿Por qué? Porque Haití está en el tercer país más vulnerable del planeta y nosotros estamos en el número 10. O sea, si ustedes ven, hoy el tema ambiental y climático es urgente y sobre todo es un tema que está en la agenda de la comunidad internacional y en la agenda política de cada estado hoy día, y no escapa a ello la República Dominicana. Omar, bueno, quisiéramos reiterarte el agradecimiento por regalarnos estos minutos y estos conocimientos sobre un tema tan importante del que poca gente habla y del que poca gente investiga. Pero entonces, Dios quiera que no ocurra así. Si pasa lo peor, para entonces después está el mundo entero como con la pandemia, asustado todo el mundo, y con el corre todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sí, y déjame decirte por último, toda crisis trae una oportunidad. El que la sociedad, la comunidad internacional esté amenazada es, por un lado, positivo, porque saca lo mejor de esa comunidad. La crisis trae oportunidades. Y yo creo, y estoy convencido, que, así como decía Manuel, lo que ha dado el cambio transformacional de la sociedad mundial han sido los instrumentos tecnológicos y las fuentes de energía. Y es cierto que, aunque Manuel insiste en que vamos a hacer un mundo más contaminado, yo creo que no, Manuel. Y aunque se está dependiendo mucho de uno u otro elemento
de recursos no renovables. Hoy la humanidad apunta, y te voy a dar el dato, apunta a que se va a basar en los renovables, en el hidrógeno y sobre todo en tecnologías limpias. Y lo único que faltaba, el señor Tesla, famosísimo por sus vehículos y demás, pero también porque es un hombre visionario y al mismo tiempo con mucho arraigo en las tecnologías. Él le tiró un reto a Australia y le dijo claramente: entréguenme un estado y yo lo voy a hacer renovable 100%, pero con una diferencia, porque hay hándicaps en las tecnologías renovables, si son de viento o si son de sol, y ustedes lo saben mejor que yo. Ahora él le dijo, en donde está el hándicap de esas renovables es en el almacenamiento. Si es así, yo voy a producir la primera batería de almacenamiento de renovables para tumbar ese hándicap y que la frecuencia de energía sea permanente. Y así lo logró, lo acaba de lograr. Y claro, este señor está poniendo el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Eso es Elon Musk. Sí, perdón, el señor Musk, Elon Musk. Y le demostró a Australia con su entereza de que él podía llevar a feliz término un proyecto humanitario, que él llamó humanitario y sobre todo energético, y así lo hizo para Australia. Entiendo que esas baterías van a ser todavía mucho más rentables y mucho más importantes al mundo renovable, que ese era su hándicap hoy día. Y por eso que ustedes ven que si miran hoy las cifras de inversión, miran el mercado financiero, las inversiones en las empresas renovables se han disparado y las tecnologías se han abaratado. Es tanto así que República Dominicana, y voy a dar un dato de la porque Manuel dice, no, hay que sentirse orgulloso porque República Dominicana en 8 años multiplicó por 20 las instalaciones de energías renovables en Dominicana, eólica, fotovoltaica y biomásica, de llevarlo prácticamente de 33 megavatios de capacidad instalada a 660 megavatios de capacidad instalada. Eso no lo había hecho ningún país latinoamericano. Omar, lo hicimos aquí en la República Dominicana. Omar, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para que la población del mundo? Porque yo sé que estamos haciendo grandes esfuerzos. Hay una presión política y de un liderazgo, ¿verdad? Más inteligente, más mesurado. Pero yo siento que la población del mundo, no solamente la dominicana, no, la población del mundo, con algunas excepciones, ¿verdad? Todavía no ha hecho conciencia de que el principal problema que tiene la humanidad en este momento es el tema del cambio climático y los embates que está recibiendo, ¿verdad? La atmósfera sobre todo. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el camino, Omar, para que la gente vaya haciendo conciencia de que debe... Te lo voy a llevar a Dominicana porque se llevó a la comunidad internacional, como tú bien me dijiste, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, en Dominicana, así como pudimos desarrollar el pacto educativo, el pacto eléctrico, y está todavía el pacto fiscal, es el pacto ambiental que tenemos que hacer. Es el cuarto pacto que debemos de hacer en República Dominicana. ¿Por qué? Porque solo la educación puede transformar a los pueblos y a los individuos. Un pueblo bien educado, ambientalmente hablando, es un pueblo progresista. Okay. Si tú buscas los indicadores de índice de felicidad, ¿cuáles son los países más felices? Son los países que tienen la mayor políticas ambientales avanzadas. Los nórdicos, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Dinamarca, son los países más felices y al mismo tiempo los países ambientalmente más educados. Contrario a la percepción de la gente que cree que siempre los países desarrollados, potencias como es el caso de Estados Unidos, Japón, Alemania y demás, son los países nórdicos los más felices y los más ambientalmente educados, y eso es muy importante. Aquí hemos avanzado muchísimo. Nosotros fuimos el primer país centroamericano y caribeño que transversalizó el tema climático en la currícula de primaria y secundaria. Y uno de los libros que tengo aquí detrás
y lo voy a enseñar para que ustedes lo vean, mira, esto que está aquí es la estrategia nacional para fortalecer las capacidades de los recursos humanos y el desarrollo verde con bajas emisiones y resiliencia climática. Esa estrategia se lanzó en el 2002 en la República Dominicana. Y fuimos ejemplo, y esa estrategia se llevó a Centroamérica. O sea, nosotros servimos de ejemplo para Centroamérica en materia de educación climática con estrategias de largo aliento. Y eso se está implementando. ¿Qué debemos hacer, Manuel? Lo mismo que hicimos cuando llegamos en 1996 con el Plan Nacional Quisqueya Verde. Cuando todo el mundo vio, oh, mira, están llevando a sembrar, fuimos criticados por todo el mundo. Y ustedes lo saben. Y muchísimos ambientalistas, no, que no debe ser sembrarse así, sembrarse así. Sin embargo, esa siembra sostenida del 96 aquí, donde 5 gobiernos del PLD y un gobierno del PRD llevaron esa política, la afianzaron y la convirtieron de política de gobierno a política de Estado. Hoy día Dominicana puede exhibir que somos de los 4 países, de los 21 países latinoamericanos, de los 33 países latinoamericanos y caribeños, 4 solamente pueden exhibir aumento de cobertura forestal. Uno de ellos, del 26 a 39%, la República Dominicana. Te doy un ejemplo. Cuando se toman políticas que el ambiental no debe distinguir colores y la subimos al nivel de lo nacional, de Estado, donde todo el mundo tiene que contribuir, no importa en la posición que esté, eso hace que la República Dominicana se engrandezca y sea un país progresista. Ahora, si nos vamos siempre a estar divididos, que no, que sí, que no, como es el caso, y luego vamos a hablar de ejemplos, lo estamos viviendo ahora mismo, el Código Penal tiene dividida la sociedad dominicana y no debe ser, porque es un asunto de derecho y de salud y la gente lo está enfocando, el aborto, el no sé qué, la chelcha. No, lo primero que debemos de aprender es que la enseñanza dominicana, ¿dónde te dieron a ti, Manuel, lo que son los derechos humanos fundamentales? Si tú lo viste en la universidad, pero no lo viste en la escuela. Así es. Entonces, Omar, ¿cómo tú quieres que una sociedad hable de derechos si nadie le enseñó cuáles son los 3 derechos, los derechos fundamentales, los derechos de primera generación y los de segunda generación, por Dios? El derecho a un medio ambiente sano es de tercera generación porque son derechos colectivos. Exacto. Y eso no lo va a asimilar todo el mundo. Exacto. Omar, porque ni siquiera tiene claro lo que es derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a la vivienda. ¿Quién te va a entender el medio ambiente cuando si los fundamentales no están claros? Omar, muchísimas gracias por estar bendiciones, con Omar, un abrazo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Omar Ramírez, consultor ambiental y ha dado una cátedra aquí. Así es. Tu mañana. By Cachicha.